Muchas gracias, gracias a todos. Una disculpa que tuve que mover la hora de la sesión, pero me convocaron a otra cosa y no podía, que no me podía brincar. Les platico, entonces vamos a tomar la cuarta sesión en la cual vamos a hablar de conducción. En las primeras sesiones hablamos del sistema de comunicaciones, después hablamos del tema de radiación, después hablamos del tema de propagación y hoy vamos a hablar del tema de conducción de energía. Junto con el tema de conducción de energía, hoy en esta cuarta sesión, vamos a hablar de la aplicación quizá más importante, que es la fibra óptica y los servicios que están relacionados con la fibra óptica. En esta cuarta sesión vamos a hacer un repaso rápido de temas de radiación, propagación, atenuación, interferencia y los servicios básicos de comunicaciones que hemos estado platicando en las sesiones anteriores. Y posteriormente, como temas nuevos, hoy vamos a hablar de los principios para guiar la energía. Vamos a hablar de guías de onda, cables y fibras ópticas. Y luego vamos a entrar un poquito a las características particulares de las fibras ópticas y los tipos de fibra óptica que hay. Entonces, recordando quizá lo más relevante de lo que hemos dicho en las sesiones anteriores, podemos básicamente resumir diciendo que en un sistema de comunicaciones fundamental, lo que tenemos es un punto transmisor, un punto receptor, y en el centro tenemos un espacio por el cual se transmite la información que se llama canal. En el punto, la manera fundamental para hacer las comunicaciones es que en el transmisor generamos un cambio local que se puede manifestar como un cambio local del entorno en donde está el receptor. El cambio local que hacemos en el transmisor, en el caso particular de sistemas de comunicaciones eléctricos o magnéticos, el cambio local consiste en mover cargas eléctricas en una dirección de una manera oscilatoria dentro de un objeto que llamamos antena. Entonces, todo nuestro dispositivo o equipo de transmisión hace lo que tiene que hacer para que dentro de la antena se muevan cargas de manera oscilatoria. Y ese cambio en el entorno local del transmisor, que consiste en el movimiento oscilatorio de cargas, se convierte en un cambio de cargas, oscilatorio de cargas, dentro de la antena o en el entorno de la antena del receptor. Entonces, cuando yo pongo una carga oscilar de este lado, en el receptor, en la antena del receptor, empiezan las cargas a oscilar solitas sin que nadie tenga que hacer nada. Y en la electrónica que está dentro del equipo receptor, lo que hace es que observa el movimiento de las cargas en la antena y ese movimiento de las cargas de la antena lo interpreta con la información que le transmitimos. Entonces, en el transmisor hacemos oscilar cargas y en el receptor oscilan a la misma frecuencia. Entonces, la característica importante para describir la oscilación en el transmisor y en el receptor es la frecuencia con la que oscilan las cargas en el tiempo. Y la frecuencia se mide en una unidad que es un hertz, que me dice cuántas veces suben y bajan las cargas en el transmisor en un segundo. Y en las sesiones anteriores hemos estado revisando o platicando de las distintas frecuencias que se utilizan en los transmisores y los receptores, y las frecuencias van desde los kilohertz, y en los kilohertz lo que hacemos es que las cargas las hacemos oscilar miles de veces en un segundo. Después tenemos megahertz. Los megahertz me dicen que dentro de la antena hago que las cargas oscilen millones de veces en un segundo. Y después tenemos gigahertz, y en los gigahertz lo que hago es que las cargas oscilen miles de millones de veces en un segundo. Cuando yo genero esas oscilaciones, entonces en la antena del receptor, del transmisor, en la antena del receptor, automáticamente las cargas empiezan a oscilar a la misma frecuencia. En las comunicaciones más modernas, que son
comunicaciones digitales, lo que hacemos es que transmitimos unos y ceros. Para transmitir un 1, pongo a oscilar las cargas. Y para transmitir un 0, apago el transmisor y no dejo que las cargas oscilen. Entonces no pasa nada. Entonces en el receptor, cuando estas cargas se están moviendo, yo interpreto que tengo un 1. Y cuando las cargas no se mueven, interpreto que tengo un 0. Entonces, en el principio de comunicaciones digitales, ponemos a oscilar cargas aquí y eso transmite un 1. O lo apagamos y las dejamos quietas y eso transmite un 0. Y cuando hago esa secuencia de manera repetida, entonces lo que logro hacer es que transmito una cadena de ceros y unos, entendiendo nuevamente que 0 es cuando nadie se mueve y 1 es cuando todo mundo se mueve a esa frecuencia que definimos, que es la frecuencia del transmisor o del receptor, que puede estar dada en kilohertz, megahertz o gigahertz. Asociado al movimiento de cargas que hay entre la antena transmisora y la antena receptora, entendemos que en el canal o el medio que está entre el transmisor y el receptor hay un flujo de paquetes de energía. Y esos paquetes de energía que son radiados por el transmisor cuando movemos las cargas de manera oscilatoria, tienen una característica que es importantísima para las telecomunicaciones, que es la longitud de onda o el tamaño del paquete de energía. Cuando yo genero las oscilaciones en el transmisor, genero los paquetes de energía y su tamaño o longitud de onda está estrechamente ligado a la frecuencia con la que hago oscilar las cargas en el transmisor. El tamaño o longitud de onda, como vimos o como hemos comentado en las sesiones anteriores, se calcula como 300 millones entre la frecuencia medida en hertz. Y cuando hago 300 millones entre la frecuencia, lo que me da es la longitud o el tamaño del paquete en el espacio, y ese tamaño está medido en metros. Cuando tengo frecuencias en el orden de kilohertz o de miles de oscilaciones por segundo, los tamaños de los paquetes están en el orden de cientos de metros. Cuando trabajo con megahertz, millones de ciclos por segundo, los tamaños de los paquetes están en el orden de los metros. Y cuando me voy a frecuencias que están en el orden de los gigahertz, miles de millones de oscilaciones por segundo, los tamaños de los paquetes están en el orden de tamaños de los centímetros. Y cuando me voy a frecuencias de oscilación que tienen que ver con la frecuencia de la luz, que ya es una frecuencia de 1000, es un 1 con 14 ceros de veces por segundo. Cuando trabajo con frecuencias de oscilación de la luz, el tamaño de los paquetes está en el orden de los micrómetros. Es decir, el tamaño de estos paquetes es equivalente al grosor de un cabello. Y esta es la manera básica como hacemos las comunicaciones hoy en día, de manera digital, con osciladores que oscilan esas frecuencias, prendiéndose y apagándose para transmitir unos y ceros. Esto es lo que hemos estado platicando en las sesiones anteriores. También en las sesiones anteriores dijimos que cuando nosotros movemos las cargas en la antena transmisora, se genera el movimiento de las cargas en la antena receptora y que ese movimiento de paquetes de energía de la antena transmisora a la receptora se va haciendo pequeño. Digamos, el tamaño del paquete de energía sigue siendo el mismo, pero la cantidad de energía que lleva adentro sí va disminuyendo, ¿no? Es un poco como la cartera. Cuando uno sale en la mañana tiene una cantidad de dinero, cuando regresa en la tarde la cartera sigue teniendo el mismo tamaño, pero trae menos dinero. Entonces, el tamaño del paquete, ¿no?, como el tamaño de la cartera a lo largo del día, se mantiene igual, sigue midiendo 10 centímetros. Pero la cantidad de energía que trae adentro va disminuyendo a lo largo del día. Algo parecido le pasa a los paquetes de energía que transmitimos desde el transmisor hasta el receptor. El tamaño del paquete se mantiene igual
y está casado con la frecuencia a la que estamos transmitiendo y recibiendo, pero la cantidad de energía dentro del paquete disminuye conforme va avanzando. Y eso es interesante. La disminución de la energía se puede deber a varias cosas. Se puede deber a la interacción de los paquetes de energía con el medio que llena el canal, pero principalmente se debe a que la energía que trae un paquete se va distribuyendo o se va regando en el espacio. Y al regarse en el espacio, en la línea sobre una línea de transmisión, cada vez voy a ver que tengo menos energía dentro de los paquetes. Ahora, ¿qué es importante de decir de aquí? Que el tamaño de los paquetes de energía es muy importante porque define, uno, de qué tamaño tienen que ser las antenas transmisora y receptora. Si yo tengo paquetes de energía que miden cientos de metros, la antena transmisora y receptora tendrá que medir cientos de metros o tal vez decenas de metros, pero de todas maneras tiene que estar en un rango de tamaños muy grande. Si yo tuviera paquetes de energía en el rango de los megahertz, donde el paquete mide metros, entonces mis antenas tendrán que medir metros o decenas de centímetros, 50 centímetros, 30 centímetros. Pero las antenas tienen que tener ese tamaño más o menos proporcional al tamaño del paquete de energía. Si estoy hablando de luz, las antenas tienen que tener tamaños relacionados al tamaño del paquete de luz. Es decir, mis antenas tendrían que ser de fracciones de grosor de cabello para poder transmitir o recibir luz. Esa es una. Dos, el alcance. El alcance de la señal no tiene que ver con una medición absoluta de metros o kilómetros, sino que tiene que ver con el tamaño del paquete de energía. Los paquetes de energía se van vaciando y la distancia que puedo alcanzar podría ser 10 o 50 o 100 o 500 veces lo que mide un paquete de energía. Entonces, para que yo pueda saber qué tan lejos va a llegar un paquete de energía sin que se vacíe significativamente, necesito saber de qué tamaño es el paquete de energía y entonces puedo decir que esto va a llegar a 10 veces la longitud del paquete o 100 veces la longitud del paquete. Entonces, normalmente las señales de baja frecuencia, que están en los kilohertz, que tienen tamaños de paquetes en los cientos de metros, pueden atravesar estas distancias sin mucho problema. Pero las señales de altas frecuencias, por ejemplo, las que están en gigahertz, como es el caso de Wi-Fi, que está en 2.5 gigas, esa señal tiene como tamaño de paquete centímetros, y para esa señal avanzar esta distancia de tal vez, no sé, 5 kilómetros, ¿no? 5 kilómetros son 5,000 metros, 5,000 metros son 50,000 centímetros, no, 500,000 centímetros, 500,000 longitudes de onda, pues definitivamente van a hacer que la señal cuando llegue acá no tenga nada de energía. Entonces, para una señal de Wi-Fi en los gigahertz, atravesar esta distancia es como irse desde aquí hasta infinito y va a llegar completamente vacía, mientras que para una señal de AM, que está en los kilohertz, va a ser solamente dar 5 pasos. Y en 5 pasos no tiene ningún problema para avanzarlos. ¿De acuerdo? Eso también lo vimos en las sesiones anteriores. Ahora, entendiendo estos conceptos de la frecuencia, la longitud de onda y el alcance que se mide en longitudes de onda, entonces podemos hablar de los servicios de telecomunicaciones y quizá ahí podemos entender por qué se usan unas frecuencias y no otras. Empecemos diciendo que en estas pláticas estamos considerando 3 servicios fundamentales: el servicio de difusión, el servicio de acceso y el servicio de transporte. El servicio de difusión es un servicio donde yo pongo una antena y hago que todas las personas o radios receptores que estén dentro del área de cobertura de esa antena reciban la misma información.
O sea, yo tengo una antena que avienta una cantidad de información y todos los usuarios reciben esa misma información. Y en un servicio de difusión, los usuarios no me contestan de regreso, solamente reciben lo que yo les envío. En el servicio de acceso, desde la antena desde una antena, yo me conecto puntualmente con un usuario o puntualmente con un dispositivo. Y cuando yo me conecto con ese usuario o ese dispositivo, hago un canal exclusivo de comunicación donde yo le puedo enviar información solamente a ese usuario y puedo recibir información de regreso del usuario. En el servicio de difusión yo no recibo nada, solamente les aviento la información y se la aviento a todos. En el servicio de acceso yo me comunico con cada persona de manera independiente, le mando información solamente a él y puedo recibir información de regreso de esa persona o ese dispositivo. Ese es el servicio de acceso, porque eso permite a un usuario de ahí conectarse con otros usuarios que están en otros puntos donde me quiero comunicar. Y después del servicio de difusión y el servicio de acceso, en estas pláticas estamos considerando un tercer servicio, que es el servicio de transporte. El servicio de transporte recibe, en el servicio de transporte, yo tomo la información de ese usuario una vez que llegó a esta antena y desde ahí lo llevo a otros puntos donde quiero comunicar. El chiste o la diferencia del servicio de transporte es que en este servicio yo sumo todas las señales o toda la información que recibo de todos estos usuarios y toda la empaqueto, mando junta a otro lugar donde la quiero recibir. Es como el servicio que daría UPS o DHL o el servicio de correo tradicional. Yo tengo una oficina donde recibo los datos de todo mundo y después ya todas esas cartas o todos esos paquetes me los llevo en una sola camioneta o en un solo transporte a otro punto donde los voy a empezar a distribuir. Entonces, este servicio de transporte es un servicio donde llevo de manera separada toda la información que recibí de todos ellos y también recibo la información que viene de otros puntos que les voy a bajar a todos ellos y que voy a difundir. Y esa información viaja dentro de un solo mecanismo, dentro de un solo enlace de comunicaciones donde tengo este transmisor, este receptor lejano y este canal de comunicación. Entendiendo eso y tomando en cuenta lo que hemos platicado de las características de comunicaciones que puedo tener con paquetes o frecuencias de diferentes tamaños, entonces podemos hablar de cada uno de manera separada. Si hablo del sistema del servicio de difusión, donde yo tengo una antena que tiene información que viene de algún otro lugar, con un servicio de transporte, pero que una vez que llega a este punto de acceso o a esta antena, esa información la bajo indistintamente a todos los usuarios que estén dentro de la mancha de cobertura de la antena. Y no recibo nada de regreso. Si ese es el caso, entonces podemos tener los servicios tradicionales de radio y televisión. En los servicios tradicionales de radio y televisión, yo de alguna manera traigo la señal de televisión a este punto y una vez que lo tengo en este punto, desde ahí se lo envío a todos. Y quien sea que tenga un dispositivo y autorización en el dispositivo para recibir esa señal, la va a poder ver, pero no me va a poder contestar de regreso. Entonces, en el servicio básico o clásico de radio y televisión, desde aquí mandamos la señal de los canales de radio y desde aquí mandamos los canales de televisión. Esto, como la información que va dentro de la señal de radio es muy poca, porque realmente nada más estoy mandando una canción en 2 minutos, pues realmente no necesitamos tener mucha capacidad de comunicación. Y más bien lo que yo quisiera en un servicio de radio y televisión clásica es tener mucha cobertura para que haya muchos usuarios allá adentro y no necesito tener capacidad. Entonces, por eso esos servicios básicos se siguen dando a 1 hora
en bajas frecuencias, como son AM y FM, que están en el rango de frecuencias de kilohertz y megahertz bajos. Ahora, también para un servicio de difusión puedo hacer difusión por internet, como le hago ahora. Ahora yo podría ver el partido o la canción o el concierto o escuchar una estación de radio desde mi dispositivo celular o desde mi teléfono inteligente o desde mi laptop o mi computadora. Cuando hago eso, estoy recibiendo una señal que me está transmitiendo una radio base, nada más que en lugar de hacerlo con el mecanismo tradicional donde saco una antenita y recibo la señal de AM, ahora lo que hago es que recibo una señal de internet que trae esa información. Pero normalmente los usuarios que vivimos en estos contornos vemos las mismas páginas y mandamos los mismos videos y estamos escuchando o buscando el mismo tipo de información. Entonces, esa información la puedo mandar por internet, tenerla en esta radio base y empezarla a enviar para que cuando la gente en su teléfono diga quiero ver las noticias en esta estación de radio, simplemente la reciba. Entonces, también puedo hacer difusión en la modalidad de internet y para hacer esa difusión, no porque lleve más información, sino porque en esas frecuencias trabajan los accesos a internet, lo hacemos normalmente en el rango de frecuencias que van desde 450 megahertz, que son los megahertz altos, hasta llegar a los gigahertz bajos, que son los 3 gigahertz más o menos. Y ese es el rango de frecuencias que se utilizan también para la telefonía móvil. Estas radiobases que tengo aquí pueden ser las típicas radiobases que vemos en las azoteas, pueden ser los hubs que me preguntaban la vez pasada, ¿no? Estas plataformas de altitud alta, que son como radiobases, pero que están volando o están sostenidas allá en el aire, mucho más arriba de las azoteas. Y para la difusión podría utilizar satélites de órbita baja o los satélites tradicionales que están en órbitas geoestacionarias. Esto para difusión. Para el servicio de acceso, ahí sí tengo una diferencia, y la diferencia es que no solamente yo voy a bajar información, sino que en el servicio de acceso le voy a permitir a cada usuario que se conecte de regreso con la antena. Entonces yo necesito tener una mayor capacidad de información que en la difusión, porque ahora cada una de estas personas o cada uno de los dispositivos que puedo tener en la ciudad se van a estar comunicando de regreso y van a necesitar tener un canal exclusivo para hacer su comunicación, tanto de bajada de la antena a la persona como de la persona o usuario de regreso. Y como tengo que hacer canales exclusivos para cada una de las personas que están allá adentro, entonces empezamos a tener un requerimiento de capacidad mayor al que tenía cuando solamente le enviaba a todos la misma información. Ahora digamos que necesitaría tener un canal como el canal 2 o como el canal 9 o el canal de MBS de radio. Ahora tendría que tener uno de esos exclusivo para cada una de las personas y dispositivos que tengo acá abajo. De hecho, dos, uno para mandarle información y otro para que me conteste. Y eso implica que la capacidad de envío de información tiene que ser mayor a la que tenía antes. Sin embargo, los usuarios no mandamos tantísima información. Entonces tenemos una capacidad de información mayor a la de la difusión, pero todavía es una capacidad limitada. Y por eso, para esto utilizamos frecuencias moderadas, más altas que las que AM y FM, pero todavía no tan altas. Y en esos casos particulares, las frecuencias que bueno, otra vez lo hacemos con los access points, como los módems de Wi-Fi, con radiobases, con hubs y con satélites de órbita baja. Los satélites geoestacionarios normalmente no los usamos para darles servicios de acceso a la mayoría de la población. Tal vez alguna empresa que pueda invertir en tener una estación terrena chiquita, sí le podrías dar un servicio de acceso con
con un satélite geoestacionario, pero la mayoría de la gente no utilizamos geoestacionarios. Entonces, ¿qué frecuencias utilizamos para eso? Las mismas frecuencias moderadas que se usan para difusión por Internet, que son las frecuencias que van de los megahertz altos, desde 400 megahertz para arriba, hasta los gigahertz bajos, es decir, hasta los más o menos 5 gigahertz. Tenemos paquetes de energía que tienen tamaños en el orden de los metros hasta los centímetros. Y finalmente tenemos el servicio de transporte, y en el servicio de transporte queremos comunicar antenas. Y como en los servicios de transporte lo que hacemos es que agarramos toda la información que generan todas las personas que están en esta zona y todos los dispositivos, y esa información la sumamos y de ahí la enviamos hacia adentro de la red, y al mismo tiempo por los servicios de transporte traemos todas las señales que vienen estos usuarios y también de ahí traemos toda la información que vamos a difundir. Esos servicios de transporte normalmente necesitan tener muy alta capacidad. Entonces, aquí necesitamos tener muy alta capacidad y tenemos que cubrir muy altas distancias. Como tenemos que tener alta capacidad y altas distancias, y estos servicios normalmente los dan operadores que tienen poder, tienen capacidad de inversión, entonces estos servicios utilizan muy altas frecuencias, muy dirigidas. Y eso implica que tenemos antenas y equipos grandes y caros, pero al mismo tiempo nos permiten tener esa cosa tan peculiar y difícil que es tener una señal de muy alta frecuencia con paquetitos que a lo mejor miden centímetros o milímetros viajando de aquí a acá, pero con una antena y un radio especiales que hacen que aunque se atenúen, lleguen muy lejos y lleguen con suficiente calidad. Eso se logra y se hace en los servicios de transporte. Entonces, en los servicios de transporte ya no usamos una antena como el palito que le sacaba antes al celular o la antena que trae el celular, que es un alambrito muy sencillo ahí adentro, sino que aquí ya utilizamos antenas como estos tambores o antenas como las que tienen los servicios satelitales o láseres de muy alta calidad, y esas antenas tienen electrónica y dispositivos atrás que son costosos, que son difíciles de mover, pero que son ya muy especializados. Cuando hacemos eso, entonces, en los enlaces de microonda, nos vamos a frecuencias muy altas, que normalmente están en el rango alto de los gigahertz, o están en las decenas de gigahertz en el caso de los servicios satelitales. Ya estamos hablando de 22 gigahertz o 40 gigahertz, que son frecuencias muy altas, o inclusive la luz. Yo puedo hacer enlaces ópticos desde aquí hasta acá. Si yo quisiera utilizar mi apuntador láser, aquí puse un apuntador láser de los que usamos en las presentaciones. Si yo quisiera usar digamos, con una clave Morse para comunicarme desde aquí al edificio de al lado, sí lo puedo usar. Y también prendiéndolo y apagándolo puedo mandar información, y si lo apunto a la ventana del edificio de junto, podrán ver un puntito que se prende y se apaga, que se puede interpretar. Pero si yo quisiera usar este láser para comunicarme desde aquí, digamos desde San Ángel, donde estoy, hasta el hotel, digamos el Hotel de México o hasta la Torre Latino, esta luz del láser se va a descomponer mucho porque yo no tengo un buen láser, no tengo una buena antena para transmitir luz, y el medio de aquí hasta la Torre Latino está lleno de interferencias y lleno de partículas y de cosas que descomponen esa señal. Entonces, con el láser que yo tengo aquí, no podría extender la comunicación hasta allá. Pero en muchas ocasiones sí se utiliza la luz, siempre que podamos tener la infraestructura necesaria y suficientemente especializada como para lograr ese tipo de enlaces. Por ejemplo, ahora entre los nuevos satélites de órbita baja que hacen constelaciones, ¿no? Los de SpaceX van a hacer una constelación de 4,000 satélites que están allá arriba donde no hay nada.
los satélites los van a tratar de comunicar con un enlace de luz directo. Van a poner en un satélite un lásercito y en el satélite de junto algo que siente la luz, un fotodetector, y entonces van a hacer una comunicación de satélite a satélite con un rayito de luz, y digamos que el satélite de al lado va a haber una especie de estrellita que se prende y se apaga, y ese prenderse y apagarse va a llevar incluida la información que estamos transmitiendo, ¿no? Ese es el servicio de transporte. Si lo llevo a los satélites, será un satélite de órbita baja a otro satélite de órbita baja, y esta comunicación que puede ser por luz. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, entonces sigamos adelante y diríamos que este servicio de transporte es quizá uno de los más difíciles que todavía ahorita estamos viendo cómo se puede resolver. El problema, y retomando lo que hemos dicho antes, es que si yo pongo una infraestructura muy cara, con una gran antena y un gran transmisor, puedo hacer que la energía que yo aviente sea muy directiva y que camine dentro de un cono de transmisión muy pequeño. Si yo logro cerrar el cono dentro del cual estoy transmitiendo la luz o la energía, ¿no? Como en el caso de un láser, que realmente lo cierro muchísimo, con eso puedo reducir el área sobre la cual se va regando la energía. Y si yo puedo mantener esta área dentro de la cual se riega la energía pequeña, al mantenerla pequeña, entonces puedo extender el rango de la comunicación. El problema es que para mantener esta área pequeña necesito tener antenas muy grandes y infraestructura muy cara. Entre más cara es la infraestructura que pongo, más lejos puedo llegar, pero pues me incrementa el costo. Y aún poniendo la mejor antena y la infraestructura más cara que puedo imaginarme, la dispersión de la energía no la podemos evitar completamente. Siempre vamos a ver que la energía se va a ir regando un poco en el espacio, y eso nos pone una de las limitaciones más grandes para este tipo de comunicaciones, que es la distancia a la que me puedo comunicar. Con un enlace de microondas como el que tengo puesto aquí, a lo mejor me puedo comunicar hasta varios kilómetros. Pero definitivamente con este enlace no puedo hacer una comunicación desde aquí hasta Sudamérica o desde aquí hasta Europa. Imposible que con un enlace de estos lo pueda hacer. Con un enlace como estos, pero muy económico, que me puedo comprar en Radio Shack, puedo hacer un enlace de a lo mejor 1 kilómetro o 2, con una capacidad limitada, pero lo puedo lograr. Y hay empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones en comunidades rurales que tienen un enlace súper básico, que tiene una capacidad para focalizar la energía muy reducida, pero que les alcanza a dar una suficiente cobertura como para ir a los pueblitos de al lado y conectarlos con un punto de acceso que tienen contratado donde están. Y con eso podría dar un servicio de acceso a Internet por fichas, ¿no? Eso es lo que se hace, y se hace con enlaces como este, pero que están muy limitados. Yo puedo ir incrementando mi enlace de capacidad y de características técnicas para llegar más lejos, pero no puedo nunca hacer una comunicación desde aquí hasta Europa. Y si además considero que la gente que se está conectando, que está teniendo el acceso, incrementa, entonces lo que va a pasar es que cuando yo tengo muchos usuarios abajo que se conectan aquí y que usan este servicio de transporte, lo que acaba pasando es que mi servicio de transporte también se satura. Entonces, para que no se sature, tengo que subir la frecuencia, y para subir la frecuencia, entonces me veo limitado otra vez con el costo de la infraestructura y su complejidad para operarla, y a lo mejor me tengo que subir a bandas satelitales y todo se empieza a complicar. Una medida alternativa para resolver esto es tratar de conducir la energía. Hasta ahorita, en este tipo de antenas, lo que estamos diciendo es que aventamos la energía al aire,
Tal vez le ponemos unos espejos o unos reflectores atrás para que cuando la aventemos no salga en todas direcciones, sino que salga más o menos focalizada, y al focalizarla evitamos que se riegue y eso nos permite hacer que llegue más lejos. Pero todavía más allá de eso, ahora podemos pensar que le vamos a poner algo a la energía para conducirla. Y cuando la conducimos, podemos incrementar todavía más esta distancia porque podemos seguir evitando que se disperse. Al conducirla, la volvemos a hacer que se regrese y que siga la dirección en la que queremos que viaje. Y puse aquí una calle con carriles porque la energía es muy parecida a las personas en muchos aspectos, se comporta como nosotros en muchas cosas. Y una de ellas es que si nosotros despintamos un carrilito, solita la energía ve el carril y se mete al carril y lo trata de seguir. No toda, pero sí parte de la energía. Igual que si yo pongo estos carrilitos, cuando viene un conductor, solito ve los carriles y trata de seguirlos. No todos, pero la mayoría o muchos, al ver esas rayas pintadas, solitos se acomodan dentro de una raya y le empiezan a seguir. Y eso nos da la posibilidad, hacer cosas como esas, nos permite conducir la energía. Y cuando la conducimos, evitamos que se vaya abriendo y se vaya regando y la mantenemos más encaminada, y al mantenerla más encaminada y no dejar que se riegue, entonces hacemos que llegue más lejos. Entonces, eso es lo que hacemos, conducimos la energía y al conducirla evitamos que se vaya regando y eso nos permite poner las radiobases más separadas. Inclusive nos permite dar vueltas y al permitirnos dar vueltas nos evita tener que tener línea de vista. Y nos permite, por ejemplo, darle la vuelta sobre la superficie de la Tierra como para poder tener una comunicación de aquí a China, ¿no? Donde la energía, si la aviento de aquí radiada, pues se va a ir hacia el espacio. Pero si me la llevo con un sistema de conducción, la puedo hacer que vaya dando vueltas sobre la superficie y que de aquí llegue al otro lado del planeta, sin seguir una trayectoria recta, como normalmente lo haría si la radio y le pongo unos espejos que la dirijan. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso, logramos mayor alcance. ¿Qué tipos de sistemas tenemos para conducir energía? Pues tenemos lo que se llaman las líneas de transmisión, o más común y popularmente se llaman cables. También tenemos otra cosa que se llaman las guías de onda, que son como tubos de metal huecos, y tenemos otro sistema de conducción que son las fibras ópticas. Un poco para explicar en qué consisten, cuando hablamos de cables o líneas de transmisión, básicamente lo que hacemos es que le ponemos un par de barandales a la energía. Entonces, cuando yo pongo un par de barandales, la energía solita siente los barandales, siente la necesidad de meterse entre los barandales, de agarrarse de ellos, y una vez que un paquete de energía se mete y agarra los barandales, los va a seguir. Como que pierde el deseo de salirse y dejar los barandales. Como que al ayudarle, ella solita se siente atraída y los sigue. Otra manera de conducirlo es con las guías de onda, donde literalmente hacemos un tubo de metal hueco. Entonces, cuando la energía ve ese tubo, a veces se mete, y una vez que se mete, como todo el tubo es de metal, que son como espejos, empieza a rebotar y ya no se puede salir. Y entonces la guía de onda, que tiene la energía rebotando adentro, la puedo llevar por donde yo quiera, y una vez que se metió la energía, su única salida es el otro extremo de la guía. Y eso me permite conducir y me permite evitar las pérdidas por dispersión y por lo tanto me permite llegar más lejos. Tanto en el caso de las guías de onda como en el caso de los cables, el tamaño de la guía es importante y el tamaño nuevamente se mide en términos de la longitud de onda. Si yo voy a hacer un barandal para personas, necesito que el barandal esté separado medio metro, o 1 metro, porque si yo hago un barandal de ese tamaño, entonces cuando yo me meta y agarre los tubos del barandal, voy a decir, me queda perfecto y me ayuda. Si yo hago un barandal donde los dos postes del barandal están separados 5 metros,
híjole, yo voy a decir, no, pues ese barandal no me sirve, está muy incómodo. O si hago un barandal donde los postes están separados 10 centímetros, pues no lo voy a ver como un barandal donde me quiera meter. Los postes del barandal tienen que estar separados en proporción al tamaño de paquetes que quiero conducir. Y lo mismo pasa con el tubo. Si yo hago una guía o hago un tubo, los paquetes de energía solamente se meten si el tubo está hecho para el tamaño del paquete de energía. Si yo hago un tubito, si yo tengo una señal de Wi-Fi que mide centímetros y le pongo enfrente un tubito, digamos como ¿cómo se llama? Como el tubo del popote o el tubo de la pluma, un paquete de Wi-Fi ve ese tubo y dice, no, yo ahí no quepo y no se mete. O si le pongo el túnel del periférico, pues un paquete de Wi-Fi que mide 1 centímetro, ve el túnel de periférico y ni cuenta se da que están las paredes ahí. Para poder conducir, yo necesito hacer un tubo o un barandal que sea ajustado al tamaño de los paquetes de energía. Y eso me hace que tenga diferentes tamaños y diferentes tipos de barandales para diferentes cosas. Por ejemplo, cuando quiero conducir energía eléctrica, que por cierto también es una oscilación como las que estudiamos, ¿no? Aunque ahí no llevamos información, ahí normalmente llevamos energía, yo tengo que separar los cables una distancia que son decenas de metros o varios metros como para que el paquete de energía se alcance de agarrar de ahí. Si voy a llevar señales de telefonía tradicional o señales de más alta frecuencia, entonces necesito tener cables o barandales puestos con distancias adecuadas. Si voy a usar un cable coaxial, este cable coaxial está diseñado con las dimensiones para que ahí entre la señal que trae la frecuencia que se utiliza para la televisión por cable. Y lo mismo hacemos estos conductos para llevar energía en más altas frecuencias, ¿no? Este es un tubito que pueden ver en la parte de atrás de una antena de microondas, ¿no? Atrás de la antena hay una cajita que se llama la mochila y normalmente a la mochila llega un cable que tiene esta forma. Ese cable cuadradito que ven ahí es una guía de onda o un tubo cuadrado que está calculado para que las señales de 10 gigahertz que están en un enlace de microondas, cuando salgan de la antena y vean ese tubo, digan, qué buena, ese es mi tubo, y se metan ahí. Y se meten y ya no se salen hasta el otro extremo. Entonces nosotros construimos estos canales con ese principio y el diseño del canal, su geometría y su tamaño, está hecho pensando en el tamaño del paquete de energía que está ligado con la frecuencia con la que estamos oscilando las cargas para hacer nuestra transmisión digital. ¿Sí? Ok. Hay un caso particular que es el de la fibra óptica. Y el caso de la fibra óptica, tenemos un canal que está diseñado para el tamaño de los paquetes de la fibra óptica, de la luz. Como dijimos, el tamaño del paquete de la luz es aproximadamente el tamaño del grosor de un cabello. Entonces, si yo quiero hacer un tubo para que se metan ahí los paquetes de luz, el tamaño de ese tubo tiene que ser proporcional al grosor de un cabello. Podríamos pensar en un canal tradicional que es como un popote de metal hueco. Nada más que si se imaginan una fibra óptica que va desde aquí hasta la frontera de Estados Unidos. Pónganle 2,000 kilómetros de largo de ese conducto. Y ese conducto tiene que ser un tubo de metal del grueso de un cabello. Pues si yo hago un tubo de 4,000 kilómetros de metal hueco del grosor de un cabello, pues es muy fácil que el tubito se doble. Y si el tubito se dobla, entonces este canal deja de funcionar. Porque cuando va avanzando la energía, ve un doblez y dice, ay, hasta aquí llegué, y mejor se regresa. Entonces, hacer un tubo hueco, un tubito hueco de ese grosor de micrómetros de metal que mida 4,000 kilómetros de largo, no era la solución. Entonces, la solución que hacen es que hacen un tubito de vidrio.
como se pueden imaginar, la luz puede viajar adentro del vidrio. Entonces hacen un tubito de vidrio y en ese tubito de vidrio meten la luz. Y al entrar la luz dentro del tubito, le gusta el tubito, está hecho para que le guste, le queda exactamente al tamaño y entonces la luz empieza a viajar por adentro del tubito y sale del otro lado. Y hacer un tubo de vidrio que mide 4,000 kilómetros es relativamente fácil, simplemente tienen que agarrar vidrio, ponerlo en un embudo de metal y calentar el embudo. Entonces, cuando el vidrio se empieza a fundir, por abajo del embudo empieza a salir un hilito de luz de vidrio y ese hilito de vidrio es lo que se llama la fibra óptica. Claro que hacer un tubito de vidrio que tenga una longitud de 4,000 kilómetros es súper difícil porque el vidrio es muy frágil y también se rompe. Entonces, nosotros hacemos ese hilito de vidrio que va a medir 4,000 kilómetros y tenemos que asegurarnos de ponerle alrededor suficientes cosas como para que el hilito no se vaya a romper. Entonces, la mayoría de las cosas que tiene la fibra óptica son un montón de protecciones que están hechas para cuidar ese hilito de vidrio para que no se vaya a quebrar. Porque si se quiebra, hasta ahí llegó mi fibra. Con un pequeño detalle, el hilo de vidrio tiene que estar forrado con otro vidrio, que es lo que hace que la luz rebote y se refleje hacia adentro. Porque si solamente tengo un vidrio y no lo forro con otra cosa, entonces pasa lo mismo que con el vidrio de las ventanas. La luz llega al vidrio y lo atraviesa y se sale. Pero si yo hago un hilo de vidrio y lo forro con otro vidrio que tiene una característica un poco distinta, eso hace que la luz al llegar al final se rebote y se quede rebotando al interior. Toda la fibra está hecha con un hilo de vidrio recubierta con otro vidrio y ese hilo de vidrio tiene un grosor de milímetros o micrómetros y luego alrededor tiene un montón de capas de materiales distintos que lo que hacen es evitar que esto se pueda doblar para romperse. Y una vez que yo hago eso, lo único que tengo que hacer es prender y apagar un foco a enfrente del extremo de la fibra y al hacer eso, la luz que se mete o la luz que sale del foco ve la fibra, le gusta, se mete y una vez metido sale 4,000 kilómetros del otro lado donde se acabó la fibra. Y así funciona. Entonces, ahora sí, mi límite para transmitir es la velocidad con la que puedo prender y apagar el foco. Y la energía que se mete ahí ya no se dispersa y por lo tanto puede llegar a cientos o miles de kilómetros con suficiente amplitud como para que del otro lado pueda ver que se prende y se apaga algo. Esa es la fibra. Entonces, ¿cómo funciona la fibra? Yo pongo un foco enfrente de ese tubo de vidrio, prendo y apago el foco y la luz que sale del foco con una dirección correcta, al encontrarse la fibra, se mete, se queda atrapada y empieza a rebotar allá adentro hasta el final. Yo prendo y apago mi foco y al prenderlo y apagarlo, al prenderlo hago un 1, al apagarlo hago un 0. Como la clave Morse, así funcionan las comunicaciones digitales. Prendo y apago y ahí mando mi secuencia de unos y ceros que al salir del foco se meten a la fibra y se van hasta donde acabe la fibra. Sí podemos tener cierta atenuación porque en esa segunda capa de vidrio a veces se pierde un poco de luz, pero esto llega a grandes distancias. Y además de que llega a grandes distancias, como la frecuencia de oscilación de la luz es de 1,14 ceros, yo aquí puedo prender y apagar, puedo meter la cantidad de información que se me pueda ocurrir, siempre y cuando pueda prender y apagar el LED, el foco lo suficientemente rápido, y eso se puede hacer ahora con las tecnologías modernas realmente muy rápido. O sea, podemos llegar a tener terabits por segundo, y terabits por segundo significa que tengo millones de bits cada segundo. Eso es una cantidad de información que supera todo lo que una persona puede utilizar y supera quizá lo que una colonia y quizá lo que una ciudad. Entonces, por el tiempo no voy a entrar al tema de las monomodo y multimodo. Si quieren lo platico en las preguntas o la próxima sesión y simplemente voy a cerrar esta plática diciendo que la fibra óptica y los cableados se utilizan para dar servicios de transporte.
y me dan una alternativa adicional para conectar 2 o más sitios. Entonces, en lugar de utilizar enlaces de microondas o enlaces satelitales o enlaces ópticos abiertos, que son enlaces aéreos, ahora además podemos conectar 2 radiobases con un cable, que idealmente debería ser un cable de fibra óptica, y cuando los conecto con un cable de fibra óptica, toda la información que tenga aquí la podría meter al cable de fibra óptica y llevarlo hasta la otra antena. Claro que para saturar las cosas, los ingenieros y los administradores y los contadores y la gente de empresas nos pintamos solos. Si a mí me dicen, tienes toda la capacidad del mundo, yo me encargo de llenarla ofreciendo servicios. ¿Cómo la puedo llenar? Pues simple y sencillamente, si tengo esta radiobase que tiene fibra óptica de aquí hasta acá, a esta radiobase voy a empezar a colgar no solamente las personas que viven abajo, sino que podría colgar ahí todas las personas que viven en la ciudad, y a lo mejor puedo colgar a las personas de las ciudades de junto. Y toda esa información que puede llegar, traer a esta radiobase, la puedo tratar de meter por un cable, y aunque la capacidad de la fibra sea infinita, entre comillas, pues nos la acabamos. Y si nos la acabamos. Entonces, como nos acabamos esa señal, entonces también podemos tener temas de que empecemos a poner más cables o empecemos a ver alternativas adicionales. Esto ocurre, y aquí entonces cuando tenemos cableado de fibra óptica, ese es el ideal para conectar radiobases, y todo mundo está ahorita tratando de poner redes de fibra o cableados de fibra, y para hacerlo, primero tratamos de aprovechar es infraestructura cara. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de aprovechar lo que ya existe. Entonces, las redes de telefonía tradicional, aunque eran cables de cobre, los estamos aprovechando para conectar radiobases. Las redes que ya existían de televisión por cable, que tenían cable de cable coaxial sobre los postes, también las estamos aprovechando y las estamos utilizando para conectar radiobases. Y luego, además de eso, hay redes submarinas de fibra óptica que se tendieron en los 90s, ahora también las estamos aprovechando todo lo que se puede para hacer enlaces de comunicaciones. Que por cierto, si ven el mapa de redes de fibra óptica que hay en el mundo, es absolutamente triste que no llegan a México. Le dan la vuelta a Estados Unidos, Colombia, Cuba, Venezuela, Brasil, y todo el mundo le da vuelta a México. A México llegan 2 o 3 cablecillos por ahí, pero muy poquitos. Si ven este mapa, que es un mapa de tendidos de fibra óptica submarina. Luego también en los 90s se tiraron redes de fibra óptica para unos sistemas de información que estaban de moda en aquella época, que se llamaban los sistemas SCADA, que se ponían sobre redes de alta tensión, sobre redes de tubos, de gas, a lo mejor sobre redes de ferrocarril. Y esos sistemas SCADA que estuvieron muy de moda en los 90s ponían fibra óptica para su administración. Esas redes de fibra óptica que se pusieron en el entorno de esos sistemas, ahora se están utilizando para conectar radiobases y hacer redes de fibra óptica. Y por supuesto se están tendiendo muchísimas redes de fibra óptica nuevas que tratan de aprovechar los postes que ya existen, las carreteras que ya existen, los conductos que ya existen, o que en su defecto consideran hacer todo desde cero, porque se justifica de alguna manera. En el mapita que tengo aquí al lado, tenemos un mapa de conexiones de fibra óptica que nosotros hacemos por la investigación en la que trabajamos, y son mapas de redes de fibra óptica que se podrían tender si se tendiera la fibra óptica sobre las carreteras que ya existen. Y esas redes de fibra óptica son importantes porque con esas redes podemos conectar las radiobases, y una vez que conectamos las radiobases, entonces podemos a toda la gente que vive alrededor de las radiobases darles servicios de acceso de banda ancha a Internet para cubrir cualquier necesidad que puedan tener. Y pues por el tiempo, aquí voy a parar por hoy, y la próxima sesión vamos a tratar de conjuntar todo lo que vimos en las sesiones anteriores, microondas, satélites, fibra óptica,
para ver cómo eso se está integrando en la actualidad para generar las nuevas redes y los nuevos servicios bajo una lógica completamente nueva en las telecomunicaciones de nueva generación que están parcialmente contempladas dentro de 5G y que se están contemplando para las generaciones que vengan después de 5G. Entonces, por aquí termino y me gustaría abrir la puerta para recibir las preguntas que quieran hacer. Gracias. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Se fue la sesión muy rápido. Esta creo que ha sido la sesión que se ha ido más rápido. Tenemos por aquí algunos comentarios, algunas preguntas. Leti Sanguiano nos dice, por favor, si me interesa saber sobre la diferencia y especificación de la fibra monomodo y multimodo. Ojalá que nos pueda dar una plática sobre las fibras. Rápidamente, para hacer la distinción, lo que tendría que decirles es que la luz tiene diferentes colores. Hay desde la luz infrarroja y luego tenemos el color rojo y luego tenemos el color amarillo y luego tenemos el color azul y así nos vamos hasta los colores ultravioletas. Y todo ese rango de luces los podemos generar con LEDs de colores. Cada color tiene un tamaño, una frecuencia y un tamaño de paquete distinto. Entonces, el tamaño de un paquete de energía es distinto para el rojo, que para el azul, que para el ultravioleta, que para el infrarrojo. Entonces, nosotros cuando prendemos un foquito, normalmente no tenemos el color, la luz roja, aunque nosotros la percibimos roja, no es solamente roja. Cuando yo prendo un foco rojo, realmente sale luz de muchos colores y en la luz que sale predomina el rojo, pero realmente tenemos muchos colores. Entonces, al prender una fuente de luz, vemos que salen paquetes con diferentes frecuencias y por lo tanto con diferentes tamaños. Cuando nosotros hacemos este tubito, y especialmente cuando se empezaban a hacer estos tubitos de cristal, no se podía controlar el diámetro lo suficiente como para hacer que solamente entraran los paquetes más chiquitos. El diámetro más pequeño que se podía hacer era tan grande que aquí podían entrar paquetes de diferentes tamaños y además de que podían entrar paquetes de diferentes tamaños, también, como se ilustra en esta figura, podían entrar con diferentes direcciones. Entonces, la luz que entraba con una dirección, digamos, muy perpendicular, al viajar dentro de la guía iba rebotando muchas veces. Y la luz que entraba como que más alineada con la línea, rebotaba menos veces dentro de la línea. Y los paquetes de diferentes colores también al entrar se propagan por diferentes caminos. Y el hecho de que la luz al entrar al tubito pueda viajar con diferentes trayectorias, lo que hace es que cuando tú prendes el foquito, entra la luz a la fibra, coloquialmente se dice iluminas la fibra, y la luz que entró a la fibra puede, al viajar por diferentes caminos, digamos que puede llegar más rápido o más lento al final. Entonces, si tú piensas en la lógica de las comunicaciones, cuando yo prendo el foco, pongo un 1. Cuando lo apago, pongo un 0. Y en la lógica de que quiero meter muchísima información en la fibra, voy a prender y apagar el foco lo más rápido que pueda. Pero si cuando yo prendo el foco y meto luz a la fibra, parte de esa luz va rebotando mucho y parte de la luz da 3 pasos y sale, entonces lo que va a pasar es que parte de la luz que yo metí a la fibra va a salir muy rápido y parte de la luz se va a tardar mucho en salir. Entonces, cuando yo hago un 1, prendo y apago el foco y el 1 dura, lo voy a poner en segundos, vamos a decir, el 1 dura 1 segundo. Pero cuando la luz entra a la fibra, una parte sale inmediatamente y la otra se tarda. Entonces, eso hace que en el otro extremo, cuando yo prendo y apago el foco, un extremo voy a ver que de repente se ilumina poquito y luego se apaga y luego se ilumina otro poquito más. Entonces voy a ver como un parpadeo de luz y ese parpadeo de luz va a durar más de 1 segundo.
porque como parte de la información llegó casi instantáneamente, pero otra parte se tarda mucho, entonces yo prendo y apago en un segundo y del otro lado veo un parpadeo de luz o una iluminación parcial que a lo mejor dura 2 segundos o 10 segundos o 15 segundos, dependiendo de qué tantos caminos pueda encontrar la fibra, la luz, para transmitirse de un extremo a otro. Y entonces eso lo que hace es que tú limites la cantidad de luz, de unos y ceros que puedas meter a la fibra. Porque una vez que apagas el foco, te tienes que esperar a que acabe de salir todo lo que se metió antes de volverlo y prender y apagar. Porque si no te esperas, entonces del otro lado, a lo mejor ves tantita luz, pero no sabes si es del primer uno que pusiste o del siguiente o del que sigue. Para que tú estés seguro que la luz que estás viendo corresponde al momento en que prendiste y apagaste la luz, te tienes que esperar a que se vacíe antes de volverlo a prender y apagar. Y ese es un problema, porque eso limita cuántos unos y ceros puedes tener. Entonces, desde que se empezó a trabajar con fibras en el mundo de las comunicaciones, se trató de hacer una fibra tan pequeña que solamente puedan entrar un tipo de paquetes, los más chiquitos, y que además cuando se metan solamente puedan entrar en un solo camino. Y al hacer eso es que pueden entonces prender y apagar lo más rápido posible el LED a la entrada y por lo tanto meter la mayor cantidad de unos y ceros en un segundo. Ese es el ejercicio. Entonces, para poder hacer eso, lo que tuvieron que hacer es hacer fibras que tengan un diámetro muy pequeño. Y aquí está de 8 a 10 micrómetros. Entonces, las primeras fibras no podían hacer eso y se llamaban multimodo porque la luz al interior de la fibra puede viajar de muchas maneras o en muchos modos. Puede viajar por diferentes caminos, rebotando más o rebotando menos, o puede viajar con diferentes colores. En las fibras monomodo ya solamente puede viajar un color y al meterse solamente puede seguir un camino y eso hace que tú prendes y apagas y del otro lado tienes un retraso, pero la duración del paquete es prácticamente la misma, del 1 es prácticamente igual al que tuviste en la entrada. Y entonces evitas ese tema de dispersión a lo largo de la guía y eso te permite tener una mayor velocidad. No sé si con eso aclaré, si no lo podemos seguir platicando después para que demos oportunidad a otras preguntas. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra. Daniel nos pregunta, ¿cuál es la razón de que solo lleguen un par de cables de fibra a México? No sé, no lo sé. Digo, entiendo que la mayoría llega en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene muchísima infraestructura de red, de servidores y de cosas que se necesitan. En México hay menos, entonces si hay menos, pues se justifica menos tener esos que tienen muchísima capacidad y que además llevan tráfico que va de México hacia otros países. Quizá la razón por la que hay pocos cables llegando a México es que hay poco tráfico de otros países hacia México, y que las condiciones que México ha puesto para tener infraestructura no lo han hecho atractivo para que la información que viene de Sudamérica llegue a México y de aquí se vaya a otros países. Literalmente, vean esos cables, se brincan de Colombia a San Francisco y de San Francisco a Japón. Y por el otro lado se brincan de Venezuela o de Cuba a Miami y de Miami a Europa. Entonces, yo creo que en parte tiene que ver con la utilización de servicios que tenemos en México y por otro lado tiene que ver con la atractividad que ha puesto México para que aquí se pongan hubs que almacenan información que en Centro y Sudamérica, que sea atractivo para que nos llegue a nosotros la información, aquí se almacene y de aquí baje. Ahora, ¿por qué hemos sido poco atractivos en eso? Ahí sí ya no lo sé. Es un tema ya más quizá de política pública o de inversionistas o algo así. Listo. No escucho. Perdón, discúlpeme.
Tenemos aquí otra pregunta, muchas gracias. Buenas tardes, de acuerdo a las condiciones geográficas y de infraestructura actuales en México, ¿qué es más factible y eficiente? ¿La búsqueda de conectividad a través de cables submarinos, a través de satélites o qué combinación de transporte recomendaría? Bueno, la de submarino definitivamente no. Esa es muy, muy cara y esa se justifica cuando sacamos grandes volúmenes de tráfico de México hacia otros países o traemos tráfico de otros países a México. Al interior de la República sí se tienen que tomar, sí, esa es una pregunta abierta, de si tendemos fibra óptica para llegar a las comunidades o hacemos enlaces de microondas, o utilizamos satélites. Se pueden usar satélites, es más, me voy a regresar aquí a esta lámina, ¿dónde está? Entonces, aquí es donde está la pregunta. ¿Cómo hacemos el transporte entre radiobases? ¿Podemos usar solamente fibra o podemos usar enlaces de microondas o podemos usar los brincos satelitales? Los enlaces de microondas tradicionales de 5 a 10 GHz, esos ya están utilizados y están saturados. Entonces, esos realmente no son solución. Los enlaces satelitales, esos sí son una buena opción. Son una buena opción porque pues, tienen mucha capacidad, hay muchos satélites, se están tendiendo nuevas constelaciones satelitales y eso da mucho ancho de banda para hacer un servicio de transporte muy robusto. Y el cable de fibra óptica también es definitivamente una opción. El punto de decisión, más que la tecnología, debe ser el costo de la tecnología. Y el costo de la tecnología, lamentablemente, no lo define el costo de la infraestructura. Si lo definiera el costo de la infraestructura, el costo, digamos, económico, sería muy barato. Pero el tema es que el costo del enlace satelital o el costo del cableado normalmente está ligado con la oferta y la demanda. Entonces, digamos, las nuevas redes satelitales tienen inversiones muy grandes, pero cuando se considera el tipo total de cobertura que están ofreciendo y la capacidad y que es sobre todo el mundo, realmente el costo que podrían dar para la comunicación podría ser muy bajo. Sin embargo, como su competidor es el cable de fibra óptica, lo más probable es como que en un mercado competido es que el costo que te vayan a dar los operadores satelitales sea el mismo del cable menos un poquito más. Entonces, eso hace que sea muy equivalente irte por la parte satelital o por la parte de cableado de fibra óptica, por un tema más de mercado y de costo de operación que por el costo real de la infraestructura. Si quieres hacer que bajen los costos de ambos, lo que tienes que hacer es poder desplegar cableado de fibra óptica y reducir el costo del despliegue de fibra óptica. Y conforme ese costo vaya bajando, el costo del enlace satelital en principio también tendría que ir bajando para mantenerse en un valor más o menos aproximado al del cable de la fibra, que sería más o menos el costo competitivo, donde estarían compitiendo por tener el mayor número de usuarios al mejor precio, ¿no? Buscando esos costos de equilibrio. Pero ahorita yo creo que el costo de cualquiera de todos está fijado por el costo de la fibra, que es igual al costo que tendrían que hacer para poner todas estas rayitas rojas que hoy no están puestas en México. Este es un mapa del sur de Cuernavaca y si yo dijera hasta dónde llega la fibra óptica en México, hasta un puntito en el sur de Cuernavaca y ya. Todo lo demás es fibra óptica que en principio se tiene que desplegar para poder dar servicios de buena calidad de acceso a Internet a toda la gente que vive en esos puntitos azules, y ese costo no solamente lo conocen las personas que ponen fibra, lo conocen las personas que tienen satélites, y cuando calculan el costo digamos, del megabit por segundo o del megabit transmitido, ese costo se va a tasar al costo de lo que cueste este despliegue de red. Entonces,
Es un tema de mercados, no de tecnología. Y ahí quizá alguien que sepa más de mercados podrá corregir lo que estoy diciendo, pero yo aquí estoy dando mi punto de vista de ingeniero de cómo funciona eso, ¿no? Tal vez no contesté, pero exactamente mi área de mayor conocimiento. No sé si haya más dudas ahí. Gracias, doctor. Hay un comentario. Agustín Vanegas nos comenta que hay un cable de fibra que se llama Columbus, que está conectado de México, pasando por Miami y Portugal, llegando hasta Italia desde los 90s. Ok. Sí, ok. Seguro que hay cables submarinos que llegan a México. Y yo agarré una imagen, o sea, yo ahorita puse cable submarino en Estados Unidos, digo, en el mundo, y ese es el mapa que salió. No necesariamente está actualizado, ni es un mapa, es nada más un mapa ilustrativo. Lo que sí es que, aunque no sea detallado y no necesariamente esté actualizado a la fecha de hoy, sí es un mapa que ilustra más o menos cómo es la situación del despliegue de fibras ópticas. Y sí, aunque haya más cables de los que están ilustrados ahí, definitivamente la cantidad de cables de fibra óptica que llegan a México son muy pocos y, digamos, como hub de información, México tendría que competir contra los hubs de información que están al sur o en Estados Unidos y otros hubs que están en Centro y en Sudamérica, y en eso, pues aunque sí tengamos más cables de los que están en ese mapa que puse ahí, que es ilustrativo, definitivamente son pocos los cables que llegan a México y es poca la cantidad de tráfico que fluye a través de México comparado con lo que ocurre no digamos en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos como son Miami o San Francisco o San Diego o Los Ángeles, donde ahí sí llegan los volúmenes gigantes de información. Por darte una idea, cuando tú ves un video de YouTube, posiblemente ese video esté grabado en una memoria que a lo mejor está en China o en India o en Pakistán. Entonces tú le das clic en una liga azul y ves un video y no sabes que el video que estás viendo, cuando tú le diste clic, de aquí salió un requerimiento que se fue hasta Pakistán y y un video regresó desde Pakistán a tu teléfono. No te das cuenta de eso, pero eso es lo que pasa atrás. Ahora, ¿dónde están las direcciones que te permiten llevar ese clic que diste en tu teléfono hasta Pakistán y luego traer ese video desde allá hasta tu teléfono? Hay un montón de servidores y sistemas que están localizados que pueden ir llevando esa información. Entonces, lo único que ocurre de México, de cuando yo aplico eso en los sistemas que están en México, es que mi requerimiento llega a un servidor que posiblemente está en el sur de Estados Unidos y ahí se empiezan a gestionar todas las cosas para que ese requerimiento llegue hasta allá y regrese a tu teléfono. Y a lo mejor si alguien en Sudamérica hace el mismo requerimiento, ese requerimiento no va a pasar por México. Es posible que se vaya por los cables submarinos al mismo servidor que está en Estados Unidos y de ahí se vaya hasta allá y traiga el video de regreso hasta el usuario que está en Sudamérica y posiblemente nunca cruce por México porque aquí no tenemos ni la infraestructura de cables ni la infraestructura de servidores y cosas de internet que se necesitan tener para que eso ocurra, ¿no? Entonces, por ahí es que yo pienso que va la respuesta. Sí, ¿alguna otra comentario o duda? Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos dos aportaciones, bueno, tres más o menos. Rigoberto Cruz Alfaro nos dice que existen cables de fibra óptica de cruce fronterizo con Estados Unidos. Ajá. Roberto Daniel Rodríguez nos comparte una página para ver los cables submarinos. Ok. Rigoberto Cruz Alfaro también nos dice que México necesita contar con un NAP. Ajá. Un NAP. Pues básicamente son estos los comentarios. Agradecemos mucho las aportaciones. No hay ya una pregunta más. No sé si usted quiere agregar algo adicional, doctor. No, pues de mi parte darles las gracias y digo, esta es una plática muy acotada por el tiempo, entonces no podemos profundizar más en todas estas preguntas y comentarios, porque 4 horas es poco tiempo para todas las cosas que hay aquí,
Pero la próxima semana, en la sesión que tengamos, voy a tratar de, en una hora, abrir a platicar, aunque sea conceptualmente, de las cosas que podemos esperar ver a partir de las cosas que hoy ya podemos hacer y que si podemos hacer nos abren la posibilidad de pensar en otra manera de hacer las cosas. Y bueno, con eso cerraríamos este taller, ¿no? Y pues muchas gracias.